Muchas gracias, Ana María. Me toca abrir el panel y hacer referencia a por qué en Paz Romana estos eventos fundantes, como se llaman ustedes, ¿qué relación tienen los eventos con el cambio de secretaría, que fue lo que me tocó de alguna forma implementar a mí? Yo entré a Paz Romana en el año 60 en la Asamblea de Lisboa. De ahí participé en el Secretariado de Friburgo. Desde Friburgo organizamos la capilla y luego me tocó organizar o ser parte del comité organizador del Congreso, del 25 Congreso Mundial de Paz Romana de Montevideo y de la Asamblea del MIIC y del MIEC que siguieron. Creo que me sale hablar de por qué hubo un cambio de secretariado en el año 60 y que eso tuvo luego una cantidad de consecuencias en el desarrollo de los movimientos en América Latina. Hablaría de que había para mí una diferencia en la práctica de la religión en Europa, Estados Unidos y en América Latina. Creo que era importante esa diferencia porque la religión que yo viví en Europa y luego en Estados Unidos era lo tradicional, una religión que en lo personal ponía el acento en la espiritualidad, en temas morales, y en lo comunitario, por supuesto, había una liturgia en común y una acción social importante de las iglesias, tanto en Europa como en Estados Unidos, y mucha actividad social de ayudar a los pobres, a los menos favorecidos. En América Latina, además de eso, había una necesidad de cambiar la realidad, cambiar los sistemas. En Europa y Estados Unidos no era ese el acento. Y ese era uno de los diferencias, por lo menos que me tocó vivir a mí, porque si bien en Europa y Estados Unidos había mucha actividad de la doctrina social de la Iglesia y la Iglesia tenía una acción positiva y activa en lo social, y se ocupaba de los movimientos obreros, se ocupaba de toda la doctrina social de la Iglesia. No había en Europa y Estados Unidos, porque no era el tema de ellos, la necesidad de cambiar el sistema, las estructuras. Y ese cambio, esa diferencia entre las dos iglesias, yo creo que hacía que nosotros los latinoamericanos fuéramos un poco diferentes, sapos de otro pozo, dentro del movimiento. A mí me tocó estar en Friburgo, en Suiza, y no tenía interlocutores en este tema, porque no era el problema, no era la visión de los actores en ese momento, tampoco lo fue
en Estados Unidos. Estoy hablando de pinceladas generales, obviamente había excepciones. Y ese fenómeno hizo que cuando se empezaron a discutir temas en la Asamblea de Lisboa en el año 60, había una diferencia de enfoque, había una diferencia de problemática entre los latinoamericanos y el resto de los movimientos, por lo menos los que predominaban, que eran los europeos y en parte los americanos. Ese era el ambiente del año 60 en Lisboa, donde empezaron esos movimientos en pro de un cambio en la estructura de la administración, si se quiere, de Paz Romana, y que de alguna forma en Lisboa ya se hablaba de mover la secretaría. Que sí, cuando yo estaba en Friburgo, en Suiza, de alguna forma tenía un mandato surgido de Lisboa de considerar el cambio de la secretaría. Estamos hablando del año 60. Hoy estamos en un Zoom. Piensen que en esa época no había internet, nos comunicábamos por carta, a veces por teléfono, a veces por telex quizá, y por lo tanto el ser latinoamericano en Europa, en Suiza y en el secretariado era estar aislado. La efervescencia que todos vimos y presenciamos en América Latina era factible en Paz Romana cuando cambiamos la secretaría, porque había una cercanía de los actores, de los movimientos, de los asesores eclesiásticos, y eso permitía, desde un secretariado que se movía de Europa a América Latina, el poder tener mayor contacto, mayor intercambio, y la utilización del idioma, que el tiempo que yo estuve en Suiza, él hablaba español, pero nada de lo que pasaba en el secretariado era en español, todo era en inglés o en francés. Y ese era una de las limitantes que personalmente tuve, y que por supuesto en América Latina todos tenemos un idioma, el portugués, que es parecido. Otro comentario que me interesa hacer es un poco el medio ambiente en el cual nos movíamos con esos eventos. Primero, el hecho de que era preconciliar, o sea, la maquinaria del concilio. Me toca abrir el panel y hacer referencia a por qué en Paz Romana estos eventos fundantes, como se llaman ustedes, ¿qué relación tienen los eventos con el cambio de secretaría? Que fue lo que me tocó de alguna forma implementar a mí. Yo entré a Paz Romana en el año 60 en la Asamblea de Lisboa. De ahí participé en el secretariado de Friburgo. Desde Friburgo organizamos la capilla y luego me tocó organizar o ser parte del comité organizador del Congreso, del 25 Congreso Mundial de Paz Romana de Montevideo, y de la Asamblea del MIIC y del MIEC que siguieron. Creo que me sale hablar
de por qué hubo un cambio de secretariado en el año 60 y que eso tuvo luego una cantidad de consecuencias en el desarrollo de los movimientos en América Latina. Hablaría de que había para mí una diferencia en la práctica de la religión en Europa, Estados Unidos y en América Latina. Creo que era importante esa diferencia porque la religión que yo viví en Europa y luego en Estados Unidos era lo tradicional, una religión que en lo personal ponía el acento en la espiritualidad, en temas morales, y en lo comunitario, por supuesto, había una liturgia en común y una acción social importante de las iglesias, tanto en Europa como en Estados Unidos, y mucha actividad social de ayudar a los pobres, a los menos favorecidos. En América Latina, además de eso, había una necesidad de cambiar la realidad, cambiar los sistemas. En Europa y Estados Unidos no era ese el acento. Y ese era uno de los diferencias, por lo menos que me tocó vivir a mí, porque si bien en Europa y Estados Unidos había mucha actividad de la doctrina social de la Iglesia y la Iglesia tenía una acción positiva y activa en lo social y se ocupaba de los movimientos obreros, se ocupaba de toda la doctrina social de la Iglesia, no había en Europa y Estados Unidos, porque no era el tema de ellos, la necesidad de cambiar el sistema, las estructuras. Y ese cambio, esa diferencia entre las dos iglesias, yo creo que hacía que nosotros los latinoamericanos fuéramos un poco diferentes, sapos de otro pozo, dentro del movimiento. A mí me tocó estar en Friburgo, en Suiza, y no tenía interlocutores en este tema, porque no era el problema, no era la visión de los actores en ese momento, tampoco lo fue en Estados Unidos. Estoy hablando de pinceladas generales, obviamente había excepciones, y ese fenómeno hizo que cuando se empezaron a discutir temas en la Asamblea de Lisboa en el año 60, había una diferencia de enfoque, había una diferencia de problemática entre los latinoamericanos y el resto de los movimientos, por lo menos los que predominaban, que eran los europeos y en parte los americanos. Ese era el ambiente del año 60 en Lisboa, donde empezaron esos movimientos en pro de un cambio en la estructura de la administración, si se quiere, de paz romana, y que de alguna forma en Lisboa ya se hablaba de mover la secretaría. Que sí, cuando yo estaba en Friburgo, en Suiza, de alguna forma tenía un mandato surgido de Lisboa de considerar el cambio de la secretaría.
estamos hablando del año 60. Hoy estamos en un Zoom. Piensen que en esa época no había internet, nos comunicábamos por carta, a veces por teléfono, a veces por telex quizá, y por lo tanto el ser latinoamericano en Europa, en Suiza y en el secretariado era estar aislado. La efervescencia que todos vimos y presenciamos en América Latina era factible en Parromana cuando cambiamos la secretaría, porque había una cercanía de los actores, de los movimientos, de los asesores eclesiásticos, y eso permitía, desde un secretariado que se movía de Europa a América Latina, el poder tener mayor contacto, mayor intercambio, y la utilización del idioma, que el tiempo que yo estuve en Suiza, él hablaba español, pero nada de lo que pasaba en el secretariado era en español, todo era en inglés o en francés. Y ese era una de las limitantes que personalmente tuve, y que por supuesto en América Latina todos tenemos un idioma, el portugués, que es parecido. Otro comentario que me interesa hacer es un poco el medio ambiente en el cual nos movíamos con esos eventos. Primero, el hecho de que era preconciliar, o sea, la maquinaria del concilio empezó, si mal no recuerdo, en el segundo semestre del 62. Ya había una influencia de Juan XXIII, que había abierto las ventanas del Vaticano para dejar entrar el aire, como